Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a mi canal y el día de hoy nos encontramos con Fear and Hunger parte número 26. Y muy bien, el día de hoy vamos a desbloquear el final D en compañía del personaje Enki. Así que muy bien, sin mucho más que decir, vamos a comenzar. Vamos a darle a nuevo juego. ¿Nuevo juego? Acá lo tenemos a él, tenemos a Enki, sacerdote oscuro. Sin preocuparse por cuestiones de moralidad o ética, el sacerdote oscuro obtiene ventaja con su magia de sangre. Sin embargo, entregarse por completo a la magia ha debilitado su cuerpo físico. Dejamos su nombre tal cual, está, Enki. Bueno, muy bien. Les digo, o sea, les voy a avisar que esto acá no es una condición para el final D, pero yo por elección propia quiero jugar en el modo, para este video, para sacar el final D, quiero jugar en el modo de terror y hambruna. Las mazmorras no muestran piedad, la oscuridad es real, el hambre es constante, los enemigos son difíciles, enemigos adicionales y situaciones que te desafiarán aún más. Les repito una vez más por las dudas, esta no es una condición necesaria para desbloquear el final D, si quieren pueden hacerlo con el modo miedo y hambre, pero yo, elección mía de mi parte, quiero jugar en el modo terror y hambruna. ¿Jugar intro? Sí, no. Vamos a jugarlo porque ahí ya vemos un poco de la historia de Enki. Naciste con el alma del iluminado. Siempre buscas incansablemente nuevos conocimientos y secretos, ocultos a los ojos de las personas normales. Esta cualidad comenzó a manifestarse desde muy joven, cuando fuiste elegido para convertirte en un sacerdote oscuro al nacer tú y tu hermana gemela. Siguiendo los rituales ocultos habituales, te enfrentaron a tu hermana con dagas rituales y se desafió a luchar entre ustedes hasta el último aliento. Desafortunadamente para ti, naciste con un cuerpo frágil y tu hermana te superó fácilmente, teniendo su daga en tu cuello, esperando el golpe final. No sabía esto, ojo, de que Enki tiene una hermana gemela, interesante, y que los pusieron a luchar a muerte en un duelo, muy fuerte. Sin embargo, ella mostró clemencia y retiró su daga. Se apartó de ti mientras los altos sacerdotes maestros observaban con deleite el evento que se desenvolvió ante sus propios ojos. Y muy bien, acá tenemos dos opciones. La primera dice, clavar tu daga en su columna mientras ella se aleja o aceptar tu derrota. Muy bien, acá tengo entendido que si elegimos la primera opción, Enki va a aprender la habilidad llamada truco de nigromancia. Nigromancia creo que es. Sin embargo, yo prefiero elegir la segunda opción. Aceptar tu derrota. Y acá justamente Enki va a obtener otra habilidad. Los sacerdotes oscuros no tienen lugar para los débiles, así que te arrojaron a un pozo subterráneo. Allí estabas destinado a marchitarte en silencio. En cambio, te alimentaste de insectos y otras pequeñas criaturas que compartían tu destino en la oscuridad. Con el tiempo, aprendiste a entender el idioma que hablaban. Aprendes el dominio de insectos. Vieron, si elegimos la segunda opción, Enki aprende esta habilidad. Y bueno, la verdad es que no sé cuál es mejor entre el truco de nigromancia y dominio de insectos, pero yo preferí elegir esta porque bueno, la verdad es que si la hermana gemela de Enki sintió misericordia por él, me parece justo que Enki haga lo mismo. Con la ayuda de tus nuevos esclavos, eventualmente te volviste lo suficientemente fuerte como para trepar el pozo. Sigilosamente te arrastraste hacia arriba hasta llegar al templo y te diste cuenta de que era de noche. ¿Prender fuego al templo y marcharse? Marcharse sigilosamente y ir sin buscar venganza. Si elegimos esta primera opción, Enki va a aprender la habilidad llamada truco de piromancia. En cambio, si elegimos esta segunda opción, Enki va a obtener el libro de alquimia 1 y vamos a tener habilitado para que él pueda aprender Dash ahora más adelante por la cuarta opción, si no me equivoco. Prefiero elegir esta. Dejaste en silencio el área del templo, convencido de que la venganza no resolvería nada. Sin embargo, para asegurarte de sobrevivir por tu cuenta, tomaste algunos libros valiosos para asegurar tu riqueza. Obtienes Alquimia volumen 1. Después de abandonar los terrenos del templo,
Te juraste a ti mismo convertirte en un sacerdote oscuro por tus propios méritos y demostrar que tu destino estaba equivocado. Al comenzar tus estudios por tu cuenta, primero tuviste que elegir al dios al que dedicarías tu tiempo. Primera opción, rezar por Grogoroth. Segunda opción, rezar por Sylvian. Tercera opción, rezar por Ashmer. Cuarta opción, rezar por el dios de las profundidades. Tengo entendido que acá, independientemente de cuál opción elijamos, lo que va a hacer básicamente es que justamente Enki, al comenzar el juego, va a tener máxima afinidad, pues bueno, justamente con el dios que elijamos, a que él, bueno, digamos que rece y dedique pues su tiempo. Lo cual pues creo que sería una ventaja respecto a, bueno, las habilidades que Enki puede o no aprender en la mesa del hexágono. Yo personalmente prefiero elegir a rezar por el dios de las profundidades. Viajaste por todo el continente occidental, aprendiendo sobre diferentes dioses, deidades, magia de sangre y todas las ciencias conocidas. Tus estudios no fueron en vano. Fuiste reconocido por importantes eruditos de la época actual. Finalmente te consiguieron acceso a las grandes bibliotecas del reino de Rondon. Ahora tenías a tu alcance la colección de toda la historia y ciencia conocida. Descubriste que había un hombre en cuya profecía se decía que iniciaría una nueva era para la humanidad, un hombre destinado a la grandeza. Pero te preguntaste, ¿por qué tendrías que compartir el protagonismo de los dioses con un simple mortal? Las profecías solo son para aquellos lo suficientemente débiles como para someterse a sus lamentables destinos. Necesitas encontrar a este hombre y aprender más. Según tus conocimientos actuales, se encontraría encarcelado en las notorias mazmorras de miedo y hambre. Decidiste abastecerte antes de emprender tu viaje. Muy bien, en la primera opción tenemos abastecerse de artículos mágicos. En la segunda opción tenemos abastecerse de intoxicantes. En la tercera opción tenemos abastecerse de objetos curativos. En la cuarta opción tenemos correr directamente tras él. Pues bien, tengo entendido que si tomamos la primera opción, al comenzar la partida Enki va a obtener en justamente sus ítems una piedra del alma. Si tomamos la segunda opción, Enki va a obtener en sus ítems una pipa y opio en polvo. Si elegimos la tercera opción, pues Enki va a obtener en sus ítems también un vial azul y 2 fragmentos de tela. Sin embargo, tengo entendido que si tomamos esta cuarta opción, y justamente ya por allá en la segunda opción, cuando elegimos que Enki justamente escape en lugar de cobrar venganza de, bueno, en contra de los sacerdotes oscuros de su templo, si elegimos que Enki escape y ahora acá, justamente que escape sin cobrar venganza y ahora acá, elegimos esta cuarta opción, con la segunda opción habíamos habilitado de que Enki pudiera aprender Dash, y eligiendo acá esta cuarta opción, Enki la va a poder aprender justamente. Y pues bueno, yo la verdad prefiero esto. Aprendes correr. ¿Guardar la información de tu personaje antes de comenzar? ¿Sí? ¿No? Sí. Muy bien, ¿dónde podría guardar? Capaz acá en el archivo 17. Las mazmorras de miedo y hambre se encuentran frente a ti. Muy bien, acá tenemos a Enki. Bueno, muy bien, les explico. Voy a hacer ahora un corte porque no planeo hacer con que Enki desbloquee justamente al final de él solo, sino que pienso armar un equipo. Este equipo va... Bueno, los integrantes de este equipo serían Enki, Rangval, Nashra, que es la primera vez que lo voy a reclutar justamente en Firanhanger, al menos en mis partidas. También voy a reclutar, creo que, a Moonless. Voy a hacer un corte ahora y bueno, después les voy a mostrar el procedimiento de cómo se tiene que reclutar o los pasos que tenemos que seguir para reclutar justamente a Nashra, que bueno, es un personaje que es reclutable acá en Firanhanger, pero hasta ahora yo nunca lo había reclutado y bueno, como es algo nuevo, novedoso, al menos para mí, voy a mostrarles qué tenemos que hacer para poder reclutarlo exitosamente. Así que bueno, hago un corte en cuanto pues tenga todo lo necesario para poder reclutar a Nashra y estemos en la ubicación en donde él se encuentra, vuelvo. Así que pues, ya vengo. Bueno, volví, estoy acá nuevamente y bueno, estamos con Enki y con Rangval. Vamos a reclutar justamente a Nashra, que se encuentra en esta ubicación de acá, en el pozo de sangre y de cadáveres. Básicamente lo primero que tenemos que hacer para poder reclutarlo es, bueno, encontrarlo. Él se encuentra básicamente en esta pila de cadáveres. Tenemos que solamente interactuar y ahí pues él aparecería.
Hay un montón de cadáveres y vísceras aquí. Buscar, dejar, buscar. Tienes un mal presentimiento sobre esto. Buscar, dejar, tenemos que buscar. Acá está él. Mago decapitado. ¿Quién perturba mi sueño? ¿Acaso no ves que no he conservado mi cuerpo completo aún? ¡Insolente tonto! Necesito más sangre fresca para el ritual. ¿Qué? La cabeza flotante del hechicero canta una oración. Muy bien, acá tenemos a Nash-Ra. Les explico. Para poder reclutarlo tenemos que tener justamente en el inventario el talismán Eclipse, que lo puede tener equipado cualquier uno de los, digamos que personajes de tu grupo. En mi caso lo tiene equipado Enki, pero perfectamente podría tenerlo equipado por ejemplo Rangval, y aún así Nash-Ra notaría la presencia del talismán Eclipse. También tenemos que tener en el inventario, en los ítems, el cubo de las profundidades. Una vez que estamos en combate en contra de Nash-Ra, si no quieren reclutarlo, pueden elegir combatir contra él, pero ellos yo no sé cómo podrían hacer para vencerlo, porque mi objetivo es reclutarlo. Vamos a habilidades. Hacemos con que Enki hable con él. Rangval, que se defienda. Mago decapitado. Oh, ¿qué es lo que veo? Pareces poseer un talismán Eclipse. Eso significa que has matado a uno de mis miserables alumnos. No pienses que vale la pena por hacer tal hazaña. Soy el gran mago de los santuarios del este, Nash-Ra, el portador del caos. Uso a mis alumnos como la hormiga reina usa a sus obreros, para expandir mi reinado. ¿Tu alumno dijo que podrías enseñarme? Tu alumno era basura. Lo próximo que mataré será el maestro. Tenemos que elegir la primera opción. Bueno, ese miserable gusano estaba equivocado. ¿Qué? El mago está invocando algo de la oscuridad, es cierto. Justamente Nash-Ra en el combate, digamos que tiene una especie de, no sé, alumno, discípulo que es como una criatura enorme, van a verlo ahora. Muy bien, seguimos con la misma estrategia. Hablar. Rangval, deféndete. Algo avanza desde la oscuridad. ¿Sigues perdiendo el tiempo hablando conmigo? Como quieras. Se está acercando poco a poco, pero no importa. Seguimos lo mismo. Hablar. Defensa. Una presencia amenazante te observa desde las sombras. ¿Sigues perdiendo el tiempo hablando conmigo? Como quieras. Admiro tu tonta valentía. Dime, ¿por qué estás aquí en la oscuridad? ¿Estoy aquí por cierto hombre? Siento que hay algo más grande, el resto está cortado, lamentablemente. Y la tercera está fusionada con otra, pero creo que dice, no es asunto tuyo, la principal. O sea, el diálogo principal. Tenemos que elegir esta. Siento que hay algo más grande, y el resto no sabemos qué dice. ¿En serio? Noto que llevas ese pequeño cubo contigo. No esperaba que un gusano como tú fuera un objeto de tanta importancia. Podría darte el honor de arrodillarte ante mí, si estás interesado. ¿Estoy interesado? Nunca. Tenemos que elegir esta. Estoy interesado. Jeje. Lástima que yo no tengo cuerpo. Debería realizar otras tareas también. ¿Por qué eso último que dijo sonó tan mal? Nash-Ra. Me llaman de muchas formas, pero puedes llamarme Nash-Ra, el azote y terror del hombre moderno. No me agrada la idea de tener un gusano sin cerebro como tú siguiéndome como aprendiz, pero tal vez te necesite en esta ocasión. Verás, yo necesito destruir el reinado de los nuevos dioses. Quiero arrancarles la columna vertebral y ver cómo se desploman débiles y sin vida. Quiero verlos sangrar mientras son aplastados por la misma arrogancia que los ayudó a ascender al poder. Pero mi fuerza ya no es la misma que antes.
te equivoques. Podría aplastarte como el gusano que eres. Pero, para hacer el trabajo, necesito recuperar mi cuerpo. Debería haber una manera de hacer precisamente eso en la antigua ciudad que se encuentra debajo de estas ruinas. Quiero que me ayudes allí. Perfecto, y acá tenemos a Najra. Y bueno, ahora que ya lo reclutamos, que ya lo tenemos en el equipo, voy a proceder a hacer un corte más, ya que bueno, básicamente para desbloquear el final D tenemos que hacer casi el mismo procedimiento para desbloquear los finales C1 y C2. ¿Y cuáles serían? Pues básicamente llegar hasta el Templo Dorado, justamente matar a François y hacer con que Enki se siente en el trono de la ascensión, pero para que haya esa modificación entre los finales, Legarde no tiene que estar en nuestro equipo, cosa que justamente no va a estar, y gracias a eso el final digamos que se modificaría, así que bueno. Voy a hacer un corte, lo que mencioné anteriormente, los pasos los voy a hacer pero no los voy a mostrar porque son algo repetidos, yo los hice para los finales C1 y C2, y en cuanto estemos en el vacío, justamente con los personajes, con Enki y compañía, vuelvo. Y ahí ya veríamos la modificación del final de justamente, así que pues, ya vengo. Bueno, muy bien, volví, estoy acá nuevamente, y pues bueno, ya hice digamos los pasos, digamos que se requieren para llegar, digamos que a los finales C1 y C2, pero con la excepción de que ya que no tenemos a Legarde en el equipo, vamos a obtener el final D. Y esos pasos serían básicamente, bueno, llegar hasta el Templo Dorado, derrotar a François y hacer con que el personaje principal con el que estés jugando, que en mi caso es Enki, se siente en el trono de la ascensión. Muy bien, ya estamos acá en el vacío. Sé más o menos dónde están ubicados tanto Rangval como Moonless, pero por otra parte tenemos a Najra. Najra estaba en el equipo, pero tengo entendido que Najra se queda del otro lado. Por algún motivo que desconozco, él digamos que no persigue, o sea, no sigue a los personajes también hacia esta ubicación de acá, hacia el vacío. Él se queda del otro lado. Supongo capaz se debe al hecho de que él es un nuevo dios y no quiere estar acá simplemente. Pero bueno. Antes de que vayamos justamente a buscar a Rangval y a Moonless para dirigirnos a lo que vendría siendo el evento del final justamente de, que eso preferí como que no verlo porque es tema de spoilers, vamos a ver acá justamente el libro de los recuerdos olvidados. Un libro con tapas finamente decoradas. El libro irradia cierta dignidad, que este libro como que habla un poco de los, digamos que, ancestros de Enki, por así decirlo, y le da como que una habilidad, creo. Lo cual está bueno. Al abrir el libro, sientes calidez y nostalgia que no puede ser explicada. Los recuerdos de tu vida pasada pasan ante tus ojos, pero algunos de estos recuerdos no son tuyos. Recuerdas los rituales perversos en los que participaron tus antepasados, la cruda brujería pasada de moda que carecía de la delicadeza de su contraparte moderna. ¿Recuerdas cómo tus antepasados intentaron ponerse en contacto desesperadamente con los demonios más débiles en un intento para obtener conocimiento del otro lado? Muy fuerte, la verdad. ¿Recuerdas cómo en cada generación solo el mayor niño sería elegido para continuar con el nombre de la familia, mientras que el resto serviría como sacrificio y su sangre sería drenada como sacrificio a los dioses más antiguos? ¿Recuerdas, después de generaciones de estas artes negras, tus ancestros finalmente lograron convocar un miserable pequeño mal? El sinvergüenza que se arrastró desde el círculo de invocación reveló sus secretos, así que al final lo lograron. ¿Recuerdas sacrificio de sangre? Cuando terminas de leer el libro, se desmorona en polvo ante tus propios ojos. Muy bien, así que Enki ahora tiene la habilidad de... sacrificio de sangre. Sacrificar sangre para los dioses. Interesante. A ver, tendré para revisar también este libro antiguo, el cual nos da una habilidad justamente de las habilidades de Grogoroth. El tema es que si hago el lanzamiento de moneda y me sale mal, me va a salir un game over automático porque Enki muere y tendría que recargar y llegar hasta acá nuevamente. Pero sin embargo creo que capaz me conviene probarlo, para que ustedes lo vean porque creo que nunca lo llegué a mostrar. Un libro de aspecto antiguo, con grotescas tapas de cuero. Sientes una gran necesidad de leer el libro. Sientes un vuelco por dentro cuando sacas el libro de tu cartera. Sientes una gran necesidad de abrir el libro, pero al mismo tiempo sientes que las consecuencias podrían ser terribles. Dejar el libro. Le tengo que esconder. Le tengo que esconder acá. Me había olvidado de esto, que tenemos estas especies de
Criaturas. Dinosaurios que justamente que pueden atacar a Enki, me he olvidado de eso. A ver, creo que voy a ser más inteligente. Tengo un libro de la iluminación, capaz lo utilizo, guardo la partida acá y ya después justamente revisaría el libro hasta que me salga bien. Sé que es un poco hacer trampa, pero más o menos quiero que ustedes vean. Bueno, Enki ya puede salir. Dejar el agujero, sí, no, sí. Tengo uno acá, sí. Libro de la iluminación. Los monjes del este han escrito este libro. El libro irradia luz en todos los colores del espectro. Sientes que tu viaje acaba de comenzar, como si tu existencia antes de este mismo momento hubiera sido como ver a alguien completamente diferente. Sientes un cambio de perspectiva en tu entorno, como si todos fueran cogerse o tal vez fueras a ascender más alto. Es todo un viaje este libro, la verdad. Obtienes una mejor comprensión de ti mismo. El enlace entre tu mente y tu cuerpo ha comenzado a deteriorarse. ¿Capaz guardo acá en el archivo 20? Te sientes más cerca de la iluminación. Cuando termines de leer el libro, se vuelve polvo frente a tus propios ojos. Creo que la criatura aún no detectó a Enki, así que capaz lo revisamos medio rápido. Sientes un vuelco por dentro cuando sacas el libro de tu cartera. Sientes una gran necesidad de abrir el libro, pero al mismo tiempo sientes que las consecuencias podrían ser terribles. Leer el libro, dejar el libro. Vamos a dejarlo porque yo estoy escuchando un aleteo. Aquí hay un agujero poco profundo. Esconderse en el agujero, investigar, dejar. ¿Investigar? No hay nada adentro. No puedes determinar con certeza si este agujero se formó por sí solo o si alguna criatura lo excavó. Sientes un impulso distintivo de buscar un escondite. La verdad es que yo también lo sentiría. Muy bien, esperamos que se aleje el aleteo. Creo que se alejó. Sí. Vamos rápido con el libro prohibido. Libro antiguo, mejor dicho. Leer el libro. Acá está el libro de Grogoroth. Resulta que este libro es el mismo libro que se menciona en muchas leyendas. Tiene muchos nombres. Los ritos de la locura, Al-Asif, Testamento de Grogoroth, Ex Mortis y el Necronomicon. Acá está. Cara, cruz. Voy a elegir cruz y por favor que me salga bien. El libro está invocando poderes que superan tu comprensión. Al lado de esta antigua presencia, no eres más que una débil hormiga. Grogoroth te bendice con nueva magia de sangre. Aprendes dolor. Pues bien. Cuando terminas de leer el libro, se desmorona en polvo ante tus propios ojos. Otro detalle antes de que avancemos. Justamente no fui el tema de... O sea, ver justamente las magias de... Bueno, de Enki que puede aprender, que podemos obtener en la mesa del hexágono. Porque justamente Enki tiene el alma iluminada. Y yo lo fui justamente a comprobar, si no me equivoco. Creo que sí, creo que el alma de Enki era la iluminada. Y yo lo fui a comprobar justamente. Y las dos, digamos que, únicas magias que Enki, digamos que, son, digamos que, propias de su alma, por así decirlo, él ya las tiene. Las cuales son contramagia, deshace los efectos de cualquier magia menor mediante tu conocimiento superior en el esquema mayor de las cosas, y gran magia de sangre. Que esta acá, si no me equivoco, me salió, creo que fue en un libro o en un pergamino, no estoy muy segura. Los años dedicados al estudio de la magia de sangre te han dado la capacidad de usar la magia de manera más eficiente. Si no me equivoco, creo que sí fue en un pergamino, así que, bueno, no es necesario que vayamos a ver justamente las habilidades de Enki justamente en la mesa del hexágono, porque son estas dos, esta y esta solamente. Bueno, muy bien, tenemos que ir a buscar a Rangval y a Moonless. A ver, tengo entendido que Rangval estaría por acá arriba. Pero primero... A ver, primero voy a hacer con que Enki se esconda. Escóndete, Enki, por favor. Bueno, muy bien, este es el plan. Ahora que guarda la partida con el libro de la iluminación, hacemos así, buscamos a, bueno, justamente a Rangval, después a Moonless, y después ya iremos justamente a ver el evento del final de... Dejar el agujero, sí, no, sí. Rangval está por acá arriba, ya lo vi. Oh, eres tú.
No pensé que volvería a encontrarme con alguien en este abismo nunca más. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Qué quieres decir? ¿Nos acabamos de separar? ¿O? No estoy seguro. Para darle un poco de misterio voy a decir esto, la verdad. Es muy difícil medir el tiempo cuando no se puede ver el ciclo del sol y la luna. Muy fuerte, o sea que este lugar es sin lugar a dudas un vacío porque justamente no se ve ni la luna ni el sol. Muy fuerte. He intentado llevar un registro y han pasado aproximadamente 3 meses desde que nos sentamos en ese trono. Pero es bueno que estemos finalmente reunidos. Sigamos juntos. Perfecto, tenemos a Rangval. Vamos a buscar ahora a Moonless. Que mi pequeña Moonless me tiene muy preocupada. No saber en dónde está exactamente. Tengo entendido que es ir hacia la izquierda y después hacia abajo. Bueno, están viendo a ese Enki con máscara. Que parece ser una máscara. Bueno, tenemos que llegar hasta él. A ver, Moonless, tengo entendido que está... Bueno, a ver, tenemos que escondernos en realidad. Esconderse en el agujero. ¿Dejar el agujero? Sí, no, hagámoslo. A ver, que yo sepa, Moonless está por acá abajo. Un tema respecto a Moonless que me confunde bastante es que yo tenía entendido hasta hace poco que ella era hembra. Pero vi que en algunos diálogos acá en Firanhanger se refieren a ella como macho. Así que justamente no estoy segura si será hembra o macho. Quiero pensar que es hembra. Moonless, te noto acercándote. Moonless mueve su cola y parece feliz de verte. ¡Hey! ¡Estás viva! ¡Buena chica! Oh, eres tú. Vamos a decirle esta, que suena más animada. Moonless sonríe ampliamente con la lengua colgando. Moonless parece estar desconcertada por la criatura dormida que yace en el suelo. A ver, muy dormida no parece, la verdad. La criatura parece estar luchando por respirar. ¿Qué pasa, chica? Oh, puntos suspensivos. Vamos a preguntarle qué pasa a Moonless. Moonless no comprende la criatura. Los gritos distantes llevados por los vientos fríos parecen alarmar a Moonless. Deberíamos irnos, o puedes venir si lo deseas. Yo no la pienso dejar acá, mi chica, la verdad. No la pienso dejar acá solita. Deberíamos irnos. Moonless mueve su cola. Está lista. Bien, ahora que estamos todos reunidos, seguimos avanzando. Pobrecita o pobrecito. Hay un miserable ser luchando por respirar en este frío vacío. Investigar, golpearlo, dejar. No lo voy a golpear. Investigar. Es una criatura similar a un pájaro con ojos voluminosos. Si tuviera que adivinar, parece ser una especie de cría. La criatura no parece reaccionar de ninguna manera ante ti. Vámonos. Muy bien, de acá tenemos que ir hacia la derecha. Me estoy dando cuenta que creo que cometí un grave error al decidir jugar en el modo de terror y hambruna para desbloquear el final D. Creo que sí. Bueno, estamos todos reunidos. Tenemos a Enki, a Moonless y a Rangval. Perfecto, les explico. Ahora básicamente solo queda avanzar hacia arriba. Si me llegan a aparecer creo que 2 diálogos, quiere decir que yo cometí un grave error y voy a tener que hacer otro gran corte porque voy a tener que enfrentarme nuevamente pues a una enemiga que ya me enfrenté anteriormente, pero por haber elegido jugar justamente en el modo bueno de terror y hambruna, me voy a tener que enfrentar a ella nuevamente, pero bueno, eso obviamente no lo voy a mostrar, así que por las dudas capaz ahora puede haber un corte, déjenme comprobar eso. Sientes mareo. El resplandor verde de este mundo está empezando a afectar tus sentidos. Pues sí, efectivamente, voy a tener que hacer un corte. Digamos que por una especie de, no diría error, pero por descuido de mi parte, voy a tener que hacer algo repetido que ya hice justamente cuando tratamos de bloquear los finales C1 y C2. Así que esta parte sería como que algo irrelevante. Así que bueno, corto y cuando pase esta, digamos, situación que la tengo que completar, volvemos y llevamos el final D. Así que pues, ya vuelvo. Bueno, volví. Estoy acá nuevamente y bien. Digamos que lo que dije que iba a cortar ahora fue que básicamente, bueno, mi yo del presente está muy molesta con mi yo del pasado porque me olvidé que si elegimos jugar en el modo de justamente terror y hambruna,
Sí o sí nos tenemos que enfrentar a Sylvian, justamente a los rastros de Sylvian, o a Sylvian mismo, como se diga, acá en el vacío. Y bueno, yo me había olvidado de eso por completo. Y claro, me había olvidado que justamente como que no asocié que para el final de tenemos que venir al vacío. Y bueno, tuve que enfrentarme a Sylvian básicamente. Si no hubiera elegido jugar en el modo de terror y hambruna, me podría haber saltado esto, pero ta. La verdad es que ahora no me costó tanto como la primera vez que la enfrenté, así que estuvo bien. Estamos acá todos, Enki, Moonless y Rangval. Tengo entendido que ahora tenemos que hacer, digamos que de manera similar a como hicimos para los finales C1 y C2, de avanzar hacia arriba. Así que vamos. Otra cosa, tengo entendido que a partir de acá, independientemente de las selecciones que hagamos, vamos a desbloquear sí o sí el final D, así que no me preocupo mucho la verdad. Enki, para que nuestro conocimiento crezca, debes matar tu ego y seguir adelante. Deja tu cuerpo carnal atrás y permíteme continuar tus ambiciones. Pues muy bien, en realidad, no me esperaba que hubiera un combate. Al menos en lo que yo leí tratando de evitar spoilers respecto a justamente pues, bueno, valga la redundancia, al final de el final de supuestamente el último combate que, bueno, que yo en realidad tuve que hacerlo, pero fue más por mi torpeza, fue el combate contra Sylvian. Pero bueno, por las dudas quiero estar preparada igual, de todas formas. Pues bien, es curioso y a la vez extraño porque tenemos al Enki, o sea, nuestro Enki de nuestro equipo, Enki justamente uno de los 4 personajes principales, pero ahora tenemos esta especie de, bueno, este nuevo dios que, bueno, evidentemente es igual a Enki, solo que es una especie de casco o máscara en su cabeza. Pero bueno, de todas formas vemos qué nos quiere decir. El conocimiento asfixia a aquellos que no son capaces de adaptarse a él. No podría soportar el mundo con todo lo que aprendí con la iluminación y mi ascensión. Se dice que la ignorancia es felicidad y el conocimiento solo aumenta el dolor. La única forma en que yo podía continuar existiendo era cambiando. El conocimiento cambia a uno permanentemente. No hay vuelta atrás después de cierto punto. Eso podemos decir que es cierto, o sea, a la vez es bueno tipo adquirir conocimiento a lo largo de toda la vida, ya que bueno, no solamente puedes aprender cosas nuevas, sino que también tienes, digamos que, bueno, distintos puntos de vista respecto justamente al mundo que te rodea y a todo lo que ves. Pero claro, también está que en determinado momento, pues a lo largo de la vida, a veces justamente aprendemos cosas que, algunas cosas son mejores como que mantenerlas en la ignorancia quizás, por lo digamos que fuertes que pueden ser. A medida que pase el tiempo, le contarás a la gente acerca de tu monumental logro y compartirás tu evangelio. ¿Cómo pasaste por todas las dificultades que las mazmorras pusieron ante ti, sobre todo en toda la ascensión? ¿Compartir el evangelio? Vivir en silencio. Prefiero esto, la verdad. Tu historia no se habla ni se canta. Hay rumores aquí y allá, pero en su mayor parte, la era de los nuevos dioses comenzó a disminuir con su ascensión. En la era venidera, la humanidad está al borde del caos. Las enfermedades se descontrolan y los reinos entran en guerra, dejando cientos de miles de bajas en todos los frentes, incluidas mujeres y niños. Claro, y creo que esto en parte en realidad afirma, bueno, justamente el mensaje, justamente el mensaje o la información respecto al lore del universo de Fear and Hunger, que la persona que desarrolló Fear and Hunger quería justamente dar a entender, de que a pesar de que habían muchos nuevos dioses, la humanidad justamente estaba hecho, digamos que había mucha destrucción, mucho caos justamente. Lástima principalmente pues por los animales y los niños, pero muy fuerte la verdad. Ni siquiera los nuevos dioses tenían como que la capacidad, o sea, tenían el poder, pero al parecer no tenían la capacidad de ayudar a la humanidad justamente. Tendrías el poder de interrumpir y potencialmente detener esto. Tienes la fuerza para detener toda esta matanza sin sentido, pero eso requeriría que salieras de la planicie de este vacío. En cambio, poder tratar de afectar a la humanidad a través de la religión y las creencias. Afectar a toda la cultura significa un cambio lento y sus efectos no salvan a los que están en peligro inmediato, pero la religión puede tener efectos más duraderos. Salva a la humanidad con tu fuerza e influir en las personas a través de la religión. Prefiero esto. Lamentablemente,
Solo unas pocas personas se encuentran en el camino a tus enseñanzas debido a tu estado relativamente menos conocido. Claro, o sea, tengamos en cuenta que Enki justamente, como su nombre indica, es uno de los nuevos dioses. Claro que al iniciar va a tener muy pocos, digamos que, creyentes y fieles, seguidores, personas que crean en él, por así decirlo. En el mejor de los casos, te las arreglas para formar un culto en torno a tu religión, pero debido a que cualquiera que te sigue es condenado como hereje en estos tiempos de gran peligro y perjuicio, tus seguidores recurren a artes oscuras y métodos dudosos para poder sobrevivir. Siglos más tarde, aún te las arreglas para mantener tu estatus de culto. Sin embargo, generaciones de métodos degenerativos dentro de tu culto lo han llevado a volverse muy notorio en las religiones modernas. Estás lejos de los dioses más notables y generalmente tus seguidores son escupidos en las calles de la ciudad. Pues al parecer, a pesar de que, pasaron muchos siglos, me imagino, no le fue muy bien pues a los seguidores de el nuevo dios Enki, me imagino capaz. Con tu legado muriendo, también tu fuerza. A medida que pasa el tiempo, eres destronado por la nueva generación de nuevos dioses. Eres olvidado para siempre. Nunca escapaste de las mazmorras de miedo y hambre. En cambio, elegiste el vacío eterno y la oscuridad como un nuevo dios. Pues muy bien, volvamos al menú principal. Pues muy bien, este fue el final de Final Hunger. Mi opinión respecto a este final es que, fue bastante, digamos que extraño, por así decirlo, un poco confuso a la hora de comprenderlo, pero más o menos por lo que yo entendí de manera resumida, se podría decir que en el momento en el que justamente Enki se sentó en el trono de la ascensión, una versión de él, o sea, Enki nuevo dios, como que nació, así ya digamos que en forma de adulto, y pues al parecer como que el Enki original pues tuvo como que esa confrontación al final, en el vacío con el, Enki nuevo dios, en el cual pues como que este Enki pues nuevo dios como que le hablaba pues, el Enki original, y como que ahí elegimos lo que ocurría en la vida del Enki, pues como que nuevo dios, como que controlamos lo que sucedía justamente de él ejerciendo su rol como, como nuevo dios. Y pues al parecer las cosas, por lo que entendí, no salieron muy bien. Como pasa con el 50% a más de las cosas acá en Final Hunger, no terminó muy bien. Capaz si yo hubiera tomado las otras opciones capaz, o había un orden en específico, no tengo idea, pero bueno, yo de todas formas como que hice lo que, me pareció que estaba mejor en base a lo que estaba leyendo, pues del contexto de, lo que estaba pasando justamente en la historia de este Enki, pues nuevo dios. Y pues al parecer, como las cosas no terminaron muy bien, como que terminó todo como que muy mal para este Enki nuevo dios. Tanto el Enki original como que este Enki, también el Enki pues, vale la redundancia, el Enki nuevo dios, quedan atrapados ambos para siempre en las mazmorras de miedo y hambre y no logran escapar. De igual forma me imagino como le pasó al resto de nuevos dioses, ¿no? Como por ejemplo, pues justamente Nilvan, Valtail, el Atormentado, Franzois o incluso Najarra. Pero estuvo interesante la verdad, estuvo bueno, un poco confuso, pero estuvo muy bueno. Pero muy bien, ahora sí, esta parte de Final Hunger yo seguiré quedando por acá. Ya en la siguiente parte vamos a tratar de desbloquear pues el final ese de Enki, sería lo siguiente. Así que
Espero que pasen bien y adiós.